Retornamos a Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y quien habla, Mónica Delta, a través de RPP, La Voz del Perú. Le damos la bienvenida a la exministra de Justicia, además excongresista, Marisol Pérez Tello, miembro representante del Partido Popular Cristiano. El Partido Popular Cristiano, hay que decirlo también, ha mostrado su respaldo a una de las dos candidaturas, en el caso específico de Keiko Fujimori. Marisol, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días, Fernando. A ver, dicho esto, porque era necesario señalar que ustedes ya han adelantado un respaldo, evidentemente por una de las candidaturas, hay que señalar también que en el caso específico suyo, usted ha sido una adversaria permanente y consistente del fujimorismo durante las últimas décadas, pero la decisión la tomó su partido. En relación a su trabajo como ministra de Justicia, en relación a su trabajo como congresista, usted ha estado siempre vinculada al tema de derechos humanos, y uno de los derechos fundamentales en el país es el derecho que pueda tener una mujer a vivir, en términos amplios. Es decir, hay un crimen que es terrible en el Perú que se llama feminicidio, que diera la impresión, y me refiero ya a ambas candidaturas y en general a un resultado conservador de esta primera vuelta, que es lo que hay. Cuando hemos escuchado al candidato Castillo sus declaraciones sobre el tema del feminicidio, nos ha generado no solamente una preocupación muy grande, sino parece no entender el problema que estamos viviendo. Cuando vincula esto a la ociosidad, me da la impresión que hay en él una cultura patriarcal. Y perdóneme que me tome estos minutos, porque verdaderamente es un tema fundamental en el país, aunque no lo parezca. ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Yo creo que no, el señor Castillo, y esto dejando de lado, por supuesto, mi decisión de respaldar la candidatura de la señora Fujimori. Esto es un análisis frío de lo que ha señalado, ¿no? Hay un problema público que parece que no se entiende, y este problema público es el problema de violencia contra la mujer, que en su forma más dramática termina en feminicidios, ¿no? Que se han registrado, según la Defensoría del Pueblo, en el 2020 casi 132 feminicidios, que es lo que se ha denunciado, porque la pandemia también ha generado una cifra oscura mayor. Y esto tiene las causas de esta violencia contra la mujer, y en su forma más dramática el feminicidio, están arraigadas en la sociedad, y de alguna manera todas las características de estos patrones socioculturales se han visto en estos últimos 4 días, también en algunas manifestaciones previas, pero en los últimos días con mayor claridad en las apreciaciones del señor Castillo, en particular cuando ha señalado que la ociosidad es la razón por la cual hay violencia intrafamiliar, con lo cual se entiende que no ha estudiado el fenómeno y no lo dimensiona y no entiende el daño que eso le causa a la sociedad, solamente para que se vea el impacto, no solamente en las mujeres, que representamos el 50% de la población del país, sino además en los hijos de mujeres que son violentadas o que crecen en hogares con violencia. La cifra de personas que terminan en cárcel, privados de libertad, 7 de cada 10, han vivido en hogares con violencia familiar. Pero para ser rigurosos, después de esta afirmación que hace en la víspera, al día siguiente hace una afirmación un tanto distinta y reconvierte la afirmación. Partamos de la segunda, es decir, que ha revalorado el señor Castillo lo que dijo inicialmente como un error y luego dice lo que dice, que la mujer no debe permanecer en la oficina, que tiene que estar encargada de grandes proyectos. Es peor. O sea, cuando él quiere arreglar, porque lo que pasa es que es una estructura mental, pues cuando él quiere corregir lo que ha señalado de que la ociosidad es la causa o es el origen, termina hablando primero de las niñas ingreídas de su colegio. Entonces, es el patrón siempre de la protección, ¿no? Esta sensación de que la niña y el niño no son iguales y que por lo tanto no dice las niñas destacan más o las niñas estudian, dice las niñas ingreídas de mi colegio, siempre una relación vertical, patriarcal. Esa es la estructura típica mental que conlleva luego a asignarle roles reproductivos a la mujer y productivos al hombre. Por eso es que es el hombre el que para la olla y la mujer la que tiene que dejar la oficina e ir al trabajo en el campo, que a mí me parece genial si la mujer lo desea, pero no me parece que esa sea una decisión que tiene que tomar un candidato a la presidencia, ¿no? Y ya otro tipo de afirmaciones todavía más dramáticas,
como que las niñas salen a prostituirse, con lo cual además desconoce el fenómeno de la trata de personas, que es gravísimo, que es durísimo y que afecta a las zonas más pobres de nuestro país por un tema de tasas de desempleo y de falta de información y de protección de parte del Estado. Lo que él ha dicho es que el Estado no está en capacidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes, y eso es absolutamente cierto, porque tenemos un nivel de movilización del aparato estatal cada vez mayor, con las demunas, con los programas Aurora, pero que no son suficientes, porque lo que tenemos que hacer es cambiar, corregir esta estructura mental que es el que genera como consecuencia la violencia intrafamiliar, y creo que va a tener que tenemos que revisar un poco la formación que damos a nuestros maestros, porque el señor, además de ser candidato a la presidencia, es maestro de escuela. Y si un maestro de escuela no entiende la importancia de tratar igual a los niños y a las niñas, y que este enfoque tiene que ser transversal en el proceso de educación, entonces estamos complicados, ¿no? No solo por la elección del domingo, sino por la formación de nuestros niños. Sí, por favor. Usted tiene razón en señalar que se trata de la modificación de una estructura mental, lo que tenemos en la cabeza, porque cuando yo era joven, era sobreentendido en muchos medios que el hombre, el varón, tenía más derechos que las mujeres. Sí, claro. Y el voto femenino existe apenas desde el año 56 y el derecho de las mujeres a viajar y a firmar cheques también. Yo he conocido ese mundo en el Perú. De manera que yo quería preguntarle, de acuerdo a su experiencia como ministra de Justicia y Derechos Humanos, nos ha dicho que hay que pensar en la formación de los maestros. Durante el debate el domingo pasado, cuando se le preguntó al señor Castillo qué pensaba sobre el enfoque de género que ha adoptado el Ministerio de Educación siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial y la UNESCO, por otra parte, él contestó que había que introducir más geografía en el currículo escolar. Geografía es lo que contestó para responder a los problemas vinculados a la política de género. ¿Qué es lo que piensa usted que está faltando a nuestros dirigentes políticos? Porque eso no solamente pasa en el campo de la izquierda, sino también en el otro, para que entiendan que se necesita un enfoque de género. Perdón, Mónica. No, adelante. Solamente ahí el paréntesis. También la candidata de Fuerza Popular miró hacia el otro lado. O sea, es decir, el tema del enfoque de género estaba como fuera de esa secuencia, pero en todo caso quisiéramos su opinión, ¿no? Sí, yo sí tengo que reconocer que hay dos temas a los que yo seguí con particular importancia. Uno, el tema de educación, por razones evidentes. Yo fui parte del gabinete en el que el señor Castillo, de hecho, mi gabinete salió, el gabinete Zavala, por defender la reforma del sistema educativo, que era en realidad una de las cosas que nosotros consideramos más importantes. Y yo sí creo que, aun cuando con no el apoyo, de la bancada fujimorista, recordemos. De algunos de los miembros. Sí, eso hay que decirlo porque en verdad las cosas están ahí y no tiene sentido pretender tapar el sol con un dedo, pero lo real es que se ha mencionado con relación a la reforma educativa algunos temas que a mí me parecen fundamentales. Primero, se ha hablado de la carrera pública magisterial y que esta tiene que estar o venir acompañada de meritocracia, que me parece fundamental y esa es una batalla que hay que hacer todos los ciudadanos. Después se ha hablado de la SUNEDU, de la necesidad, por supuesto, de corregir lo que haya que corregir, pero de mantenerla y de fortalecerla en relación a la calidad, y no tanto a la calidad de oferta de educación pública y privada. Y finalmente se ha hablado de igualdad de género, que es un paso que me parece importante porque por lo menos este ha sido mencionado por la candidata Fujimori. El candidato Castillo, en cambio, no solamente no ha hecho referencia a la carrera pública magisterial y no ha hecho referencia a la necesidad de igualdad de género, de un enfoque de género, sino que usted ha citado además el trasvase del género a la geografía, que es en realidad desconcertante, pero que te revela la falta de comprensión de un fenómeno que atraviesa el 50% de la población del país. Y las mujeres, además de tener una situación especial o reclamar de parte del Estado, por eso estamos en el Plan Nacional de Derechos Humanos como un grupo de especial protección. Además de entender que hay que corregir esa estructura, tenemos otro tipo de situaciones que nos ponen todavía en una situación de mayor desventaja. Las mujeres somos indígenas, somos niñas, somos defensoras de derechos humanos, trabajadoras del hogar, hay colectivos LGBT que son mujeres, y todo esto supone que el Estado tiene que entender esa dimensión de una protección especial que no significa tratar como si fuera, o sea, con sujeción
ni como si fuera o no tuviera los mismos derechos y por lo tanto las mismas oportunidades. Marisol Perestello, discúlpenos que tengamos que ir a una pausa, por favor, para respetar nuestros propios códigos, después de lo cual seguiremos interrogándolo, y en mi caso particular, que nos explique cómo enfoca su corriente social cristiana este tema de género. Pero lo vamos a ver después de la pausa. Muy bien, estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Por supuesto, seguimos con nuestra invitada Marisol Perestello, ex ministra de Justicia, pero antes vamos con nuestro compañero Mariano Calvera, está en Chiclayo, allí está ya prácticamente en el cierre de campaña la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Mariano, cuéntanos el ambiente. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días, en directo. Así es el cierre de campaña regional de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Ella ha llegado a la ciudad de Chiclayo hace apenas unos minutos. Ella todavía permanece en el aeropuerto y fuera de él, Mónica, compañeros, decenas de simpatizantes que esperan la salida de la también lideresa de Fuerza Popular, quien en este momento vemos que ya se está desplazando por la avenida Bolognesi, avenida de salida del aeropuerto de Chiclayo, en estos vehículos con estas ventanas corredizas en la parte superior, con sunroof, saludando a sus simpatizantes. No nos han detallado la agenda que tendrá la candidata el día de hoy. Ellos, desde hace ya algún tiempo, el equipo de campaña de Keiko Fujimori lo mantiene en reserva. Lo que sí sabemos es que ella, al menos hasta el mediodía, va a permanecer en Chiclayo para luego trasladarse a la región Piura, donde esta tarde tendrá también una serie de actividades proselitistas que continuarán hasta el día de mañana temprano, cuando retorne a la capital para su cierre de campaña. Actividades entonces de Keiko Fujimori en las ciudades del norte de nuestro país. Directo, RPP Noticias. Muchas gracias, compañero. Retomamos entonces, Mónica, nuestra conversación con la exministra Marisol Perestello, a la que yo había dejado planteada la pregunta por la inspiración social cristiana del partido del cual usted es miembro. Sabemos la evolución que ha habido en la Iglesia, particularmente con el actual Papa, y esas declaraciones que formuló al principio de su pontificado en un avión, ¿no? Explíquenos, por favor, en general, la visión que el PPC, del cual usted es miembro, tiene sobre el discutido tema del enfoque de género. Yo creo que es importante que se sepa que, en primer término, el género está en las políticas públicas. Hay compromisos internacionales del país en materia de respeto y garantía de derechos humanos a todo nivel, y eso supone, entre otras cosas, incorporar en el derecho interno esos compromisos que se asumen en materia de los convenios contra la violencia contra la mujer. Pero además existe un plan contra la violencia de género y una política nacional específica, con metas, con indicadores, con seguimiento, con responsables. El tema es tan grave que incluso se ha hecho un subsistema dentro del sistema de justicia para atender la problemática de género en el Perú. Y desconocer todo esto a partir de discusiones o debates sobre lo que se ha venido a llamar la ideología de género, yo creo que saca el foco de lo importante. Lo importante es que el género es una herramienta para visibilizar las diferencias y las desigualdades entre hombres y mujeres, y que se convierte en un instrumento que el Estado debe utilizar para corregir esas diferencias en cada situación particular. En el PPC no está, por supuesto, exento a este debate nacional. Nosotros creemos en la igualdad entre hombres y mujeres. Hemos incorporado además el enfoque dentro de nuestro plan de gobierno y lo que, por supuesto, con la definición expresa de la ley, y consideramos que es importante que eso se tenga claro. Por eso es que dentro de la Agenda 2030 se incorpora también la igualdad de género, que ha sido tocado expresamente. Pero para en el que la gente domingo, lo ¿no? entienda, Marisol, es decir, mucha gente dice, pero si yo propugno la igualdad entre hombres y mujeres, pero tengo una mirada de esta naturaleza aquí, y por el otro lado, el enfoque de género simplemente lo vinculan a un movimiento feminista. Entonces, este tipo de visiones, digamos, estrechas de un lado y de otro, hace que se genere toda esta confusión frente a lo que debe ser la verdadera igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
Lamentablemente, nosotros hemos permitido que un debate que además estaba en la ley, en la Constitución, que se encuentra recogido en tratados internacionales y en normas que nos comprometen, se convierta en un debate político cuando no lo es, ¿no? En estricto, esto responde a compromisos internacionales que tiene el Estado peruano y se ajusta a una definición de género que lo que busca es atender estas desigualdades y estas diferencias que son transversales. Son transversales a toda la vida de la mujer, sin importar si es indígena, si está privada de libertad, si es adulta mayor. Y yo creo que es importante que se entienda esa dimensión para que el Estado pueda asumir sus responsabilidades. Por eso es que se muestra desprecio a las vidas que se han perdido en los últimos años cuando se ningunea el tema como si no fuera un tema prioritario en la agenda nacional. Yo creo que una de las cosas más importantes que se han hecho en los últimos años es escuchar el tema de género en algún mensaje de 28 de julio y el tema del machismo y la violencia estructural, ¿no? Hay que decirle las cosas por su nombre. Esto está sucediendo. Las mujeres sí, son violentadas cada día y yo saludo lo que decía Fernando, porque tenemos que decodificar estructuras mentales. La mujer accedió al voto porque compraba, según los parlamentarios de esa época, en el mercado, y eran unas elecciones municipales, y entonces dijeron, no, las mujeres tienen derecho a opinar, porque como ellas hacen el mercado, y los municipios regulan los mercados, entonces ella tiene derecho a opinar. Ese fue el argumento por el cual las mujeres accedimos al voto. Y hemos ido conquistando derechos y entrando a participar en la vida política del país. Hoy la presidenta del Tribunal Constitucional es mujer, la presidenta del Poder Judicial es mujer, hay candidatas a la presidencia mujeres, y yo creo que eso es saludable, es importante, es positivo, y sería conveniente que quienes desean representar al Perú no lo representen con una estructura que a las mujeres por lo menos nos avergüenza, ¿no? Marisol Pérez Tello, puesto que usted ha hablado de las prioridades de la agenda nacional, nos gustaría que explique las consideraciones por las cuales el PPC aporta su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori, pese a que ustedes han tenido una actitud hostil contra el fujimorismo, y muchos recordamos el maltrato que sufrieron grandes miembros del PPC durante el golpe del año 92, por una parte Felipe Osterling y por otra parte Roberto Ramírez. Sí. Pero yo agregaría algo más. En el caso específico suyo, Marisol, usted ha sido una combatiente del fujimorismo, incluso más persistente que lo que puede haber sido cualquier otro miembro del PPC. Entonces, también hay una consideración no solamente de tipo grupal o partidario, sino personal. O sea, me imagino que no ha sido fácil. No, claro que no. A ver, y yo tengo que además señalar que esta no ha sido una decisión impuesta por el partido que yo acate de manera militante. Suelo ser, digamos, muy obediente de las decisiones partidarias, pero cuando no estoy de acuerdo con alguna decisión, no salgo pues a hacer la mía, ¿no? Simplemente respeto con el silencio, pero no, acá yo he sido parte de quienes han considerado que lo mejor para el Perú es respaldar la candidatura de la señora Keiko Fujimori con todo el riesgo que en lo particular yo pudiera sentir respecto de un autoritarismo. Creo que si con 73 congresistas no se respetaron los cauces democráticos. Yo fui ministra de Justicia en esa época, así que puedo señalar que así como tuvimos reuniones bastante tensas, también se aprobaron la mayoría de los decretos legislativos que nosotros planteamos en esa primera medida, y que un debate democrático así o sí hubiera podido ser mucho más constructivo, pero dentro de los cauces democráticos. A mí eso no me lo asegura el partido del señor Cerrón, que es el que está detrás del señor Castillo. El señor Castillo llega, no es la candidatura de Ollantaytamala, completamente distinta. Ollantaytamala tenía su partido y tenía 2 vicepresidentes con una conducta y una trayectoria democrática, había elegido a sus congresistas y tomó la decisión de ir a la hoja de ruta. El señor Castillo llega a un partido que ya está armado, con un plan de gobierno que ya está hecho, que ahora señala que no es el suyo, con un vicepresidente que pierde la inscripción por sentencias de corrupción, no por denuncias ni por investigaciones, por sentencias de corrupción, y con congresistas ya elegidos cuando él asume la candidatura. Entonces es distinta la posibilidad que tiene de virar a un modelo no solo económico, sino que tiene impacto en la vida de la gente, porque esto tiene consecuencias en el trabajo, en la comida, en la salud, en la educación, y es un modelo en el que yo no creo. O sea, yo hago política militante hace 34 años porque considero que el mercado tiene que funcionar con un Estado que corrija las distorsiones
y que el Estado, a diferencia de lo que sustentó el señor Castillo en el debate, no es el que regula el mercado. A mí eso me parece que es la antítesis de lo que necesita un país para crecer. Que en nuestro país hayamos crecido de manera sostenida es un hecho, está comprobado. Que no se haya distribuido la justicia, la riqueza con criterios de justicia, también es un hecho comprobado que digamos, si alguien tenía dudas, el COVID lo puso en evidencia de una manera dramática. Claro que Pero sí. no creo que el camino sea la destrucción del crecimiento sostenido de los últimos años, que además ha sido el mayor aporte de mi partido a la política peruana. La economía social de mercado entró por eso, nuestra participación en el CCD se justificó también por eso, y nuestro respaldo a la candidatura de la señora Bien, Keiko. muchas gracias, Marisol Perestello. Son las 9 de la mañana. Tenemos que lamentablemente llegar al fin de nuestra conversación. Gracias por sus respuestas claras y precisas. Mónica.